Muy buenas tardes a todos y todas que están escuchando este mensaje hoy en la tarde. Mi nombre es Pastor Curtis Sharp y le hablo desde Chiroles, Costa Rica. Y para mí es una bendición y privilegio poder estar con ustedes en esta tarde y compartir con ustedes la palabra del Señor. Y gracias al pastor Rosales que me dio la invitación de poder compartir con la iglesia y las otras personas que están escuchando y sincronizado con nosotros en esta tarde. Quisiera orar y entregar este tiempo al Señor, y nuestro tema hoy va a ser la formación de los hijos de la gloria. La formación de los hijos de la gloria. Y esto viene a través de una experiencia personal que el Señor me ha llevado y me está llevando. Entonces, oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este momento y este tiempo que tenemos para poder compartir su palabra. Y ahora le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que derrama sobre nosotros de sabiduría, de revelación, de tu palabra. Danos oídos para escuchar, ojos para ver y un corazón entendido para recibir, y la gracia para poner por obra, Señor, lo que vamos a escuchar hoy en día. Gracias, Padre, que estamos delante de su presencia, delante de su trono, y que, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, queremos ser edificados, queremos ser fortalecidos, queremos ver como tú ves las situaciones y circunstancias, y queremos crecer en la gracia que tú nos has dado a través del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la cruz de Jesús. Gracias, Padre, por la sangre del Cordero de Cristo. Y gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, guiándonos en toda la verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, como le dije al principio, el tema de hoy es la formación de los hijos de la gloria. Y quiero empezar con el versículo Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. Y dice la palabra de Dios: no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama castiga, y como el padre al hijo a quien quiere. Ahora, esto es un versículo que yo recibí un tiempo cuando alguien me dio un regalo, y con ese regalo vino este versículo, o sea, el versículo estaba escrito. Y cuando yo recibí este versículo, pensé, qué extraño recibir un versículo para un regalo. Sin embargo, yo sentí algo que voy a hacer en su vida. Es decir, sentí que el Señor me decía, es como algo que le voy a enseñar. Entonces quiero que entiendas lo que estoy haciendo con su vida. Ahora, en Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. Dice así la palabra de Dios: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y es importante en estos tiempos que tengamos una visión clara para nuestras vidas, para la iglesia. Hoy en día estamos viendo muchas cosas que están aconteciendo alrededor del mundo. Y es importante, en medio de toda la oscuridad espiritual, en medio de todos los conflictos que está sucediendo en el mundo, con todas las cosas que está pasando en las vidas personales en cada nación, es importante que tengamos una visión clara para nuestra vida, una visión espiritual para nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en estos tiempos? Tener una visión es como tener una brújula señalando hacia una visión clara de parte del Señor para nuestras vidas
nos va a ayudar a mantener nuestro rumbo espiritual. Y eso es muy importante en estos tiempos. En Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios, corramos con paciencia. Esa palabra paciencia es perseverancia. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces, hay una carrera espiritual y tenemos que correr con perseverancia. Esa palabra es muy importante porque Dios quiere desarrollar la perseverancia en nuestra vida espiritual. Y es una disciplina que Él va a hacer con nuestras vidas, una formación. Cuando hablo de disciplina, no necesariamente estoy hablando de castigos, así cuando un padre castigaba a su hijo por comportarse mal, sino estoy hablando de una disciplina como un atleta que es entrenado, que pasa por una formación. Y en esa carrera que estamos corriendo y que tenemos que correr con paciencia o perseverancia, que significa llevar un cargo, llevar algo sobre nuestros hombros, una pesa, pero estamos corriendo hacia adelante realmente con gozo. Entonces, no es decir, ay, no aguanto, ay, pobre mí. No, es una perseverancia con una visión de tener una meta clara delante de nosotros y estamos corriendo con algo delante de nosotros, una expectativa, una esperanza. En versículo 2 de Hebreos 12, sigue diciendo la escritura, puesto los ojos. Obviamente no está hablando de los ojos naturales, porque dice puesto los ojos en Jesús. Es decir, nuestros ojos espirituales están enfocados en el autor y consumador de nuestra fe. El autor y consumador de nuestra fe. Esa palabra, puesto los ojos, en el griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esa palabra puesto los ojos significa en el griego girar los ojos de una cosa y fijarlos en otra cosa. Es decir, mis ojos están puestos en una dirección o en algo y ahora voy a girar mis ojos y voy a enfocarlo, fijarlo en otra cosa. Entonces, puesto los ojos en Jesús, vamos a correr y poner nuestros ojos espirituales enfocando en Jesús. Luego, considerar. Esa palabra considerar significa proporcionar. O podemos decir como calcular. Voy a ver cuánto cuesta algo. Voy a ver cuánto me va a costar para construir algo. Es proporcionar, calcular. Y lo que la palabra de Dios está diciendo es, cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, es para compararnos con Él. Es decir, comparar la perseverancia de Cristo con mi situación. Comparar la perseverancia o la carrera de Jesús con mi situación. Y luego dice, hablando de Jesús, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Jesús vio algo. Algo estaba puesto por el Padre para su vida. Jesús tenía una meta. Y parte de esa meta es lo que vemos en Marcos 14:62. Marcos 14:62. Y Jesús está delante de los fariseos y los líderes religiosos y él dice, yo soy. Y porque preguntaron si él es el Hijo del Bendito. Y él dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado al lado, a la diestra del poder.
y viniendo con las nubes del cielo. Ahora, Jesús está citando un versículo mesiánico en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Donde dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les servirían. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En otras palabras, Jesús podía ver el futuro, y ese futuro le dio mucha fuerza, mucho gozo. Él podía soportar y perseverar en esa carrera hacia la cruz, porque él tenía una meta, él tenía una visión clara delante de él. Y entonces, si Jesús tenía una meta delante de él, y que le ayudó a sufrir la cruz, soportar la cruz, perseverar en su carrera espiritual, ¿cuánto más usted y yo hoy en día? En Isaías 53, versículo 10, otro versículo que ayudó al Señor Jesús. Isaías 53, versículo 10, y quiero solo tocar una frase. Verá a su descendencia. Verá a su descendencia. En otras palabras, Jesús iba a ver el fruto, podía ver el fruto de su tribulación, el fruto de su trabajo, de su sacrificio. Y hay otra versión antigua que me gusta, que dice, en vez de verá a su descendencia, dice, ellos, su simiente. Ellos, su simiente, verán el reino de su Mesías. En otras palabras, yo lo veo así, que Jesús podía ver nuestro gozo de ver el reino de Él, de estar en su reino, de entrar en su reino. Por lo tanto, tú y yo somos fruto de la aflicción de Cristo, y nosotros somos el gozo del Señor. Es decir, Él sufrió por usted y por mí. Y así como Jesús tenía una visión, tú y yo necesitamos una visión también. En Habacuc capítulo 2:2. Habacuc capítulo 2:2. Dice, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. ¿Cómo vamos a correr? ¿Cómo vamos a correr? Con perseverancia, pero vamos a correr con entendimiento. Vamos a correr con propósito. En Habacuc capítulo 2, versículo 3, dice, porque es aún visión para el tiempo señalado. Hay un tiempo que Dios tiene para nosotros, que realmente hoy, este tiempo que estamos aquí en la tierra, es un tiempo de formación, es un tiempo de preparación, preparándonos para el reino milenial y para la eternidad. Entonces, si comparamos 1000 años con Cristo y comparamos una eternidad con Cristo con quizás 70, 80, quizás un tiempo muy corto. Entonces, hay cosas que el Señor nos va a mostrar que son para este tiempo.
pero hay cosas que el Señor también va a mostrar en la eternidad. Y Jesús vio cosas en la eternidad que le dio mucho gozo. Y Él podía soportar y correr con perseverancia. Él sabía claramente, según las Escrituras, cuál era su propósito. Y nosotros queremos ver también el propósito de Dios para nuestras vidas. La visión es para un tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Y aquí es donde muchas personas se desvían. Es en el tiempo de espera. Es en el tiempo cuando no han visto todavía las promesas de Dios. Hay cosas que el Señor nos ha dado de promesas y algunas de esas promesas quizás no se van a cumplir hasta el reino milenial o en la eternidad. Pero tenemos que tener aquí, en este tiempo de formación, una visión, un enfoque. En Hebreos capítulo 2:10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera por perfecto por medio de los padecimientos el autor de la salvación de ellos. Y esto es el punto que yo quiero enfocar. Que el propósito de la muerte y resurrección de Cristo no es solamente para salvarnos, pero es para llevar a muchos hijos a la gloria. Esa palabra hijos en el griego habla de un hijo maduro, un hijo adulto. Y eso es muy importante porque Dios va a tratar con los hijos de una manera que es necesaria para que podamos cumplir con los propósitos de Dios, no solamente aquí en la tierra, pero en la eternidad. Tenemos que tener una perspectiva cuando Dios empieza a formarnos o disciplinarnos, que vamos a ver en un momento, porque Romanos capítulo 8, versículo 28 dice estas palabras. Romanos 8, 28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas. Y yo voy a incluir el COVID-19, la cuarentena, las iglesias cerradas, nuestras libertades restringidas, nuevas normas, nuevos protocolos. ¿Qué está haciendo Dios con todo esto? Pues si somos llamados por Dios para cumplir con los propósitos de Dios y amamos a Dios, entonces la Escritura dice que en los propósitos de Dios, Dios va a usar estas formarnos para llevar muchos hijos a la gloria. Todas las cosas. El COVID-19, cuarentena. Ahorita no tengo empleo. Ahorita esto está sucediendo. Esta otra cosa. Todas esas cosas. Si amamos a Dios y hemos dado nuestra vida al Señor y queremos que los propósitos y la voluntad de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida sea cumplida, entonces tenemos la certeza en base a la autoridad de la palabra de Dios que estas cosas cooperan para bien. Recuerda la vida de José, cuando los hermanos de él en Génesis capítulo 50 se presentaron ante él. Y él dijo esto, creo que es en versículo 20. Lo que usted hizo para mal, Dios lo cambió para bien. Dios es el único que es capaz de sacar algo bueno de una situación mala. Y José tenía una perspectiva correcta de Dios en su vida. Él podía, aunque no estaba escrito Romanos 8:28, él estaba viviendo ese versículo en su vida. Entonces,
todas estas cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y luego, versículo 29, dice que Dios está trabajando para hacer ¿qué? Dice, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es nuestro enfoque. Eso es nuestro propósito. Si queremos resumir la vida cristiana, ¿qué es la vida cristiana? Es esta. Este es el propósito. Dios quiere formar su vida y mi vida y llevarnos a un nivel, a otro nivel de gloria en Él, para que al final de cuentas, cuando estamos delante del Señor, nuestras vidas reflejan la vida de Jesús. Es decir, que el Padre puede ver a Jesús en nosotros. La imagen de Dios. Una visita de Brian Bailey, que ya está con el Señor, compartió una vez. Y en esta visión, el doctor Brian Bailey vio al Señor visitando al infierno. No de que el Señor estaba sufriendo, pero él vio que el Señor estaba ahí y él estaba viendo a las multitudes que estaban en el infierno. Y él podía ver la angustia, el dolor, la tristeza en el rostro del Señor. Y viendo todo eso, él le hizo una pregunta: Señor, ¿por qué nos creaste sabiendo que muchos iban a rechazarle? ¿Por qué iniciaste todo esto en crear el mundo y al hombre, sabiendo este momento donde usted iba a experimentar este dolor? Y en ese momento, él fue llevado en la visión al cielo. Y él dijo que yo estaba delante del trono, el trono estaba atrás de él, y él estaba viendo una gran multitud de hombres que estaban delante del trono, una multitud de personas. Y él dijo que esas personas eran exactamente como el Señor. Y él dijo, Jesús dijo esas palabras a él: por ellos valió la pena. Por ellos valió la pena. Yo quisiera darles hoy una revelación fresca, una perspectiva fresca para vuestras vidas, para que juntos podamos vivir y cumplir ese deseo del Señor. Yo quiero poner delante de ti esas palabras del Señor: por ellos valió la pena. Y eso incluye a usted y a mí. Dios quiere llevarnos a un nivel de gloria, transformarnos, pasarnos por un proceso espiritual donde nuestra vida espiritual, donde nuestra alma es conformados a la imagen del Señor. Él quiere una multitud de personas que reflejan por completo la vida del Señor. ¿Quieres hacerles una pregunta? ¿Quiénes serán salvos en estos últimos tiempos? ¿Quiénes son los? En Mateo 24, versículo 13, el Señor responde a esa pregunta. Él dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, hay una carrera y no es como iniciamos, pero es como terminamos que es importante. Muchos pueden iniciar la carrera, pero muchos también no terminan la carrera. Es decir, nunca cumplen con los propósitos de Dios y muchos ni llegan al cielo, porque en la parábola del sembrador vemos las diferentes tierras, corazones, tierras que representan corazones. Y hay corazones que empiezan y reciben la palabra y empiezan a crecer la semilla, pero las raíces no profundizan en el Señor y mueren.
Otros empiezan a crecer, pero la mala hierba ahorca la planta, la semilla que está brotando. Entonces, es en la buena tierra, y que dice la palabra de Dios, que con perseverancia producen fruto. La palabra perseverancia es muy importante hoy en día, porque la oscuridad está aumentando sobre naciones y las densas tinieblas del pueblo. Y esa oscuridad es contra la iglesia. Y la iglesia va a tener que aprender a perseverar en la fuerza y la gracia del Señor bajo esa presión en estos tiempos. ¿Quién va a ser salvo? El que llega al final, que no ha desviado, que ha cumplido y han permanecido firmes en la fe. La palabra perseverar, el que persevere, en el original, en el griego significa debajo y permanecer. Son dos palabras que significan debajo y permanecer. Un ejemplo, una vez yo tenía que cargar sobre mis hombros 50 kilos de cemento por casi 1,5 kilómetros más o menos. Y yo tenía que perseverar cargando ese cemento. Esa es la idea. Yo sentí presión, yo tenía una meta, y aunque yo estaba cansado, yo tenía que llegar a la meta con ese saco de cemento en mis hombros. Entonces, en nuestra carrera, vamos a tener que soportar cosas. Vamos a tener que permanecer firme. Vamos a experimentar presión y circunstancias. ¿Y cuáles son las cosas que vamos a tener que experimentar? Algunas. En Mateo 24, versículos 17 al 12. Aquí es donde empezamos a entender la formación de los hijos de gloria. Es a través de este tiempos de perseverancia donde la mano de Dios está trabajando profundamente en nuestras vidas. Y hay por lo menos 12 cosas que están mencionadas en versículos 17 al 12, de 12 al 17 en Mateo 24. Entonces, alguna de las cosas que menciona es nación contra nación. Y esa palabra nación es etnos, o donde derriba la palabra, viene la palabra étnica. Va a haber conflictos entre étnicas, razas, conflicto entre los grupos étnicos. También conflictos entre los estados, reinos, estados de gobierno, un estado, una nación como estado contra otro. Va a haber hambres, pestilencia, terremotos. Hablando de los cristianos, persecución. Los cristianos serán aborrecidos. Entre los mismos hermanos cristianos va a haber hermanos traicionando y aborreciendo a otros. Va a haber falsos profetas engañando y decepcionando. Y luego dice la iniquidad aumentará y el amor de muchos se enfriará. Perdón, creo que es el versículo 7 al 12. Yo dije 12 al 17, creo que es 7 al 12. Entonces, luego el Señor termina diciendo, mas el que persevere hasta el final, ese será salvo. Ahora, la palabra final es meta o el blanco. Es el punto a que uno quiere llegar. Entonces el Señor está diciendo, mas el que persevere hasta el punto a que uno quiere llegar, ese será salvo. ¿Cuál es su meta? Quiero hacerles esta pregunta. ¿Es su meta o su blanco suficiente grande para que puedas perseverar y alcanzarlo? ¿Es su meta suficiente grande para que puedas perseverar y alcanzarlo? Para ser un hijo maduro, glorioso ante el trono, tenemos que sujetarnos al proceso del Señor. En Hebreos capítulo 12,
versículos 6 al 7. Hebreos 12, 6 al 7. Porque el Señor que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Entonces, la palabra castiga significa, en el griego, entrenar a un niño, educar, disciplinar, instrucción. Si se usa, se entiende como usando un castigo como la vara. Por ejemplo, cuando mi padre me corregía en amor con una vara, me enseñó lo que hice mal, me corrigió, me mostró lo que tenía que hacer y lo hizo con mucho amor. Y él me ayudó, me formó usando el castigo. Pero esta palabra también significa entrenar. El que castiga, el Señor ama, Él castiga, Él entrena, Él va a educar, Él va a instruir. También cuando dice soportáis el castigo, esa palabra es la misma palabra que significa perseverar. O sea, tenemos que perseverar en la educación del Señor, en la instrucción, en ese entrenamiento, en su disciplina. Y la palabra castigo, soportáis el castigo. Castigo significa tutoría, educación. Entonces, lo que estamos viendo es un proceso donde el Padre está entrenando, capacitando, educándonos, instruyéndonos y pasándonos por un proceso donde aprendemos a tener un espíritu disciplinado. Un espíritu disciplinado. ¿Cómo vamos a tener o cómo va a tener el Señor hijos adultos maduros en el Señor, llenos de su gloria, que tiene su imagen? No va a suceder solo porque declara la palabra, pero Él en su amor va a entrenarnos y capacitarnos. Y yo dije al principio que recibí un regalo y en ese regalo estaba escrito un versículo. Proverbios capítulo 3, 10 y 11, o 11 y 10, 11 y 12. Es el mismo versículo que acabamos de citar en Hebreos 12. Y cuando leí ese versículo me extrañaba. Pero yo sentí que el Señor me decía, no, esto es para que entiendas que voy a hacer algo en su vida. Y un tiempo después empecé a pasar por un proceso. Era poco difícil, pero ya empecé a entender, el Señor está entrenándome, Él está instruyéndome, Él está usando mi circunstancia para formarme. ¿Con qué fin y propósito? Para que yo pueda ser un hijo maduro. Entonces, cuando yo entendí eso me ayudó a correr con propósito, no desviarme. Y cuando puse mis ojos en lo que el Señor me estaba diciendo, eso me ayudó a quitar mis ojos de la circunstancia, la situación. Es como cuando Pedro caminó sobre el agua. Mientras que él tenía sus ojos puestos en el Señor, él podía caminar sobre el agua. Pero cuando él quitó sus ojos del Señor y vio la circunstancia, él empezó a hundir. Ahora, cuando hablamos de madurez, ¿qué dice la Escritura sobre la madurez? Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice? Porque todos fallamos, ofendemos. Todos fallamos o ofendemos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre o una mujer perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sabes que la mayoría de los pecados sucede con la boca? Y no es solamente lo que decimos
Pero ¿cómo lo decimos? En Efesios capítulo 4, versículo 15. Más bien al hablar la verdad en amor. No es solamente lo que decimos, es cómo lo decimos que es importante. Proverbios capítulo 22, versículo 11. Proverbios 22, versículo 11 dice, el que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios. Oiga eso. El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios y el rey es su amigo. Otra versión dice, el que ama la pureza de corazón, por la gracia de sus labios, el rey será su amigo. ¿Cuál es nuestra meta? Que seamos amigos de Jesús. Que Jesús puede decir, este y aquel es mi amigo. ¿Y qué significa eso? Que hay pureza de corazón y hay gracia en nuestros labios. Es decir, que pasando por estas dificultades en nuestra carrera bajo presión y circunstancias y corriendo con perseverancia, lo que sale de nuestros labios no es queja y murmuración y crítica y palabras de resentimiento contra personas y circunstancias, sino hay gracia, hay alabanza, hay oración, hay gratitud. ¿Por qué? Porque entendemos que el Padre está entrenándonos, formándonos para que un día nos presentemos delante de Él como hijos maduros de la gloria. Gloria al Señor. Quiero darle una definición de disciplinado, de la disciplina. La palabra disciplinado, la definición de disciplinado es una definición que yo encontré. La disciplina supone la capacidad para controlar los impulsos. Voy a leerlo otra vez. La disciplina supone la capacidad para controlar los impulsos. Cuando estamos bajo presión, la carne o guiados por el Espíritu, podemos someternos al Espíritu, someternos a nuestra carne. Sobre todo aquellos que nos apartan de los objetivos y más bien nos inclinan al goce de los placeres más inmediatos. Voy a leer eso otra vez. La disciplina supone la capacidad para controlar los impulsos, sobre todo aquellos que nos apartan de los objetivos y más bien nos inclinan al goce de los placeres más inmediatos. Y es muy importante para alcanzar metas arduas. Es importante la disciplina. En otras palabras, es importante esa formación, la mano del Señor sobre nuestras vidas y que quedamos ahí entendiendo que hay un objetivo que el Padre quiere hacer en nuestras vidas. En Hebreos capítulo 12, versículo 7 que hemos leído, la palabra hijos significa hijos maduros, los juicios, los adultos en el Señor. En Gálatas capítulo 4, versículo 5, tenemos este concepto de juicios. Y Pablo habla de la adopción de hijos. Ahora, un padre, digamos un padre romano, cuando él adoptó a un hijo, no solo hizo el proceso de adoptar el hijo, y ahora podía decir, bueno, tú eres mi hijo, pero había una formación, un proceso. Había tiempo de entrenamiento, de capacitación. Había una formación. Y todo eso con un objetivo, con una meta. Era preparar a su hijo adoptado para heredar y poder administrar todos sus bienes. Oiga, la palabra adopción de hijos tiene que ver con la formación de nuestras vidas, desde la salvación, llevándonos de gloria en gloria para que podamos administrar y heredar
los bienes de nuestro Padre Celestial. En Lucas capítulo 12, versículo 29. Lucas 12, 29. Dice, oh, no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Ha placido al Padre daros al reino. En Lucas 22, versículo 29. Así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo. Y la palabra otorgado corresponde a la palabra en el Antiguo Testamento que significa hacer un pacto. En otras palabras, Dios ha pactado con Cristo, hizo un pacto con Cristo. Yo le doy un reino. Y también Dios ha pactado con nosotros de darnos un reino. Entonces, tenemos que ser capacitados, tenemos que ser entrenados, tenemos que ser instruidos, tenemos que ser disciplinados y tenemos que soportar, como dice la Escritura, este proceso y no desmayarnos. Ahí está algo muy importante. En este proceso no podemos desmayarnos. Tenemos que buscar al Señor en este proceso. Y ¿sabe lo que Dios busca realmente? En Isaías 57, versículo 15, Dios a los quebrantados en espíritu. Realmente nuestro espíritu es muy fuerte. Hay cosas en nuestro espíritu, en nuestro alma, que Dios tiene que quebrantar. Es decir, que Él tiene que transformar. Pero Dios está cerca a personas quebrantados ante Él. Donde llega el momento que ya la persona se da cuenta, ya no puedo más en mi fuerza. Ya entrego esto en tus manos. Ya yo no puedo. Ya he tratado de resolver la situación y no puedo. Ya lo pongo en tus manos. Ya esa persona llegó a un momento donde se quebrantó, donde su espíritu cedió ante el Señor y está dando lugar a Dios para trabajar en su vida. Ahora, Daniel vio algo para nosotros. Esto es parte de la visión que yo quiero plantear en sus espíritus. Muchas de las cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas, hay cosas que Él va a hacer en este tiempo, pero tenemos que entender que Él está preparándonos para un futuro y para nosotros. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Daniel dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días, eso es el Padre, y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y le servieran. Su dominio es eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces Daniel vio que Jesús recibió todo el dominio, gloria y reino y todas las naciones de la tierra le iban a servir. Pero en versículo 18 dice, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Eso es lo que está delante de nosotros. Ahora, versículos 21 al 22. Yo quiero que vean algo aquí, porque esto es algo que el Señor hace poco me habló a través de ese versículo y abrió mi entendimiento. Dice en versículo 21-22 de Daniel capítulo 7, mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Eso es el anticristo. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Entonces la Escritura muestra que por 3 años y medio el anticristo hará guerra contra los santos. Hizo justicia y juzgó la causa de los santos y ellos ganaron.
Ganaron porque en el proceso ellos demostraron que realmente eran hijos maduros gloriosos. Ellos calificaron. Y yo pude entender que el Señor me está hablando, hijo, yo voy a permitir circunstancias contra usted en su vida. Pero yo quiero que sepas que estoy vigilando, que estoy viendo. Y si tú me permites trabajar en tu vida, yo voy a darle justicia. Yo voy a hacerle justicia y yo voy a juzgar su causa y tú vas a ganar. Entonces yo pude entender de una perspectiva nueva y fresca cómo el Señor usa circunstancias, usa personas para realmente promovernos, hermanos, promovernos. Estamos en el proceso, en el tiempo de ser calificado. Esta visión es la herencia y la victoria que Él espera a los hijos e hijas de Dios. Ahora en Colosenses capítulo 1, 12, hay algo que es tan importante para nosotros, tan importante para entender. Es parte del proceso, es lo que Dios busca de nuestros labios. Recuerda la gracia de nuestros labios. Colosenses 1, dando gracias. ¿A quién? Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Otra versión dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Oiga, hermanos, yo me emocioné cuando estudié esta palabra. La palabra capacitado o apto significa, oiga, calificar. Calificar. La raíz de esta palabra significa capaz en carácter. Oiga, capaz en carácter. Dando gracias al Padre que nos ha calificado. Él ha dicho, eres capaz en carácter. Y yo puedo compartir mi herencia, lo que yo tengo, a mis santos. Entonces, cuando pasamos en nuestra carrera circunstancias donde tenemos que aguantar, soportar, perseverar, tenemos que entender algo, que la mano del Padre está trabajando para calificarnos y llevarnos a otro nivel de gloria en Él. Calificarnos que somos capaces, que nuestro carácter está saliendo como el carácter de Cristo. Eso es lo que nos califica. Y yo creo que Dios quiere darnos una visión fresca y una perspectiva nueva en estos tiempos. Y Romanos capítulo 12, 12, Pablo habla de que en la perseverancia de nuestros sufrimientos hay que gozarnos en la esperanza. Romanos 12, 12, gozándose en la esperanza. ¿Cuál esperanza? Que Dios está calificándome, que entiendo lo que Dios está haciendo con mi vida, que Él tiene un propósito, que estas cosas están trabajando para mi bien. ¿Cuál es ese propósito? De formarme para que yo sea un hijo maduro, lleno de su gloria con su carácter. Que yo pueda ser presentado por Jesús delante del Padre. Y que el Hijo de Dios pueda decir, Padre, aquí está tu hijo, aquí está tu hija. Y el Padre puede vernos y ver la imagen, el carácter de Cristo. Y podemos escuchar esas palabras, bien hecho, buen y fiel siervo. Éntrate en el gozo de tu Señor. Queremos recibir esas palabras de elogio. Queremos vivir para esas palabras. En otras palabras, el gozo del Señor se tiene que manifestar en este proceso. El gozo viene de la acción de gracias. Entraré por tus atrios con acción de gracia. Entraré por tus atrios con acción de gracia. La actitud de acción de gracia nos lleva a la alabanza. La actitud de acción de gracia produce una actitud de gratitud, entendiendo lo que Dios está haciendo, que Dios está transformando mi circunstancia para algo bueno.
como hizo con José. Creo que en Génesis 50, versículo 20, él mencionó eso. Entonces, la acción de gracia produce gratitud, produce alabanza, produce adoración y producen palabras de gracia que salen de nuestros labios. Y el Señor ve eso y escucha eso. Y Él ve la pureza de nuestro corazón. Él no ve amargura o resentimiento o venganza. Él ve perdón, amor. Él ve el sacrificio de gratitud y alabanza y adoración. Porque nuestros ojos están puestos en el Señor. Y estamos viendo nuestra recompensa. Y estamos diciendo, gracias Dios, porque estás calificándome. Y mi carácter está siendo aprobado por ti. Y siendo aprobado por ti. Entonces de nuestros labios salen palabras de gracia y el Rey será nuestro amigo. Eso es lo que queremos. Queremos que el Señor diga a todos los habitantes en el cielo, a todos los ángeles, oiga cielo, oiga todos, este es mi amigo, esta es mi amiga. Entonces nuestra respuesta, nuestra actitud muestra que nuestra fe es viva y no muerta. Cuando sale palabras de acción de gracia, de gratitud, de alabanza, de oración, eso muestra fe. Que nuestra fe está viva, no está muerta. Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11, versículo 1 dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. En Números 14, versículo 8, dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra. Eso es lo que dijo Josué y Caleb. Y nos la entregará. Esta es la clave. El proceso de la disciplina, de la formación de los hijos del Señor. ¿Qué estamos declarando? ¿Qué es nuestra visión? Nuestra respuesta a lo que Dios está haciendo para educarnos, entrenarnos, capacitarnos, hacernos aptos. Es tan importante. Dios estaba capacitando en Números 14 en el viaje de Israel. Él estaba entrenando y capacitando a un pueblo en el desierto y preparándolos para enfrentar a los gigantes para que ellos pudieran entrar lo que Dios había prometido. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 12. 2 Timoteo 2:12 dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Exactamente lo que dice esa palabra. Otro dice si sufrimos o si padecemos. Pero esa palabra es perseverar. También en el griego. Entonces, la perseverancia con Cristo es tan importante para poder reinar. Porque esa perseverancia produce, si puedo decir así, lo que Dios necesita para cuando Él ve la respuesta de nuestros labios. En Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago 5, versículo 11. Dice, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, perseveraron. Bienaventurados los que perseveraron. Y yo quiero tomar esa palabra en Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 al 6. Capítulo 20, 5 al 6. En versículos 6 dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La palabra bienaventurado en el griego, donde dice bienaventurado y santo en Apocalipsis 26, significa supremamente, literalmente, supremamente bendecido. No solo bendecido, pero supremamente bendecido. ¿Por qué? Porque ellos han perseverado en su capacitación, en su formación, y han llegado a la madurez de hijos maduros llenos de la gloria del Señor. 2 Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto,
contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Entonces, veamos aquí que nuestro enfoque, número 1, es la gloria del Señor. Tenemos que fijar en lo que Cristo recibió. Él tenía que padecer, pero después de sus padecimientos, Él recibió la gloria. La gloria es nuestra meta. La gloria vendrá sobre la iglesia antes que venga Cristo. La iglesia será gloriosa, llena de la gloria del Señor. Pero tenemos que entender cómo Dios quiere llevarnos a ese punto, a esa meta. Entonces, nuestro enfoque es la gloria del Señor y el nivel de madurez en Él depende de varias cosas. 1, de no perder nuestro enfoque en el Señor. De no perder nuestro enfoque, o sea, el propósito de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y 2, perseverar en ese enfoque durante nuestro tiempo de ser calificados. Tenemos que perseverar. Es como un examen del final de año de colegio, la universidad. Quizás un examen 2-3 horas y ya estás a mitad del camino y ya estás agotado, su mente ya no puede pensar, pero no puedes dar por vencido. Tienes que perseverar, tienes que continuar. Entonces, bienaventurados son aquellos que perseveran hasta el final. Estos no solamente serán salvos, pero serán supremamente bendecidos y llamados santos. En Números capítulo 14, la primera entró. ¿Quiénes fueron los bienaventurados y los santos que llegaron a la meta? Josué. Ellos eran bienaventurados y santos. Ellos sí entraron y lograron entrar. ¿Por qué? Porque fue su manera, su actitud hacia el Señor en esa formación y ese proceso. Para ser un hijo o hija completo, maduro y lleno de la gloria del Señor, tenemos que padecer con Él y caminar donde Él camina. En Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, hay 3 cosas que vemos en esos versículos. Número 1, venir a mí. En toda circunstancia, situación, vaya al Señor primero. Si hay malas noticias en las noticias, no vayas agarrando eso y consumiéndolo. Vaya ante el Señor. Si hay algo que sucede mal en su vecindad o en su barrio, vaya al Señor. O sea, vaya al Señor siempre, llevando sus cargas, llevando sus preocupaciones. Vaya al Señor, venir a mí. Número 1. 2, llevar mi yugo. Da lugar al Señor en su vida para que Él ponga el yugo de circunstancias y personas sobre su vida. ¿Para qué? Para que puedas aprender de Él. ¿Y qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? Él quiere enseñarnos su humildad. El Señor es el más humilde y más manso de todos los hombres. Y Él es el Rey de Sión en Apocalipsis capítulo 14. Y los que están cerca a Él son como Él. Ellos han sido conformados en su imagen. Y aprender de Él cuando estamos bajo ese yugo de cómo el Señor fue manso y humilde. Y Él nos enseña. Llegamos ante Él y Él nos enseña cómo Él lo hizo y empezamos a aplicar eso en nuestra vida. Eso nos va a ayudar a calificar y llegar a la meta que Dios tiene para nuestra vida. El resultado de esto, dice la Escritura, dice el Señor, vamos a entrar en su descanso. El descanso es el lugar donde reinamos con Cristo. Es nuestra posición en Cristo. En Salmo 132, versículos 13 y 14, Sión es la morada del Cordero y es el lugar de reposo. Y ese lugar también lo vemos en Efesios 2, capítulo 6, que estamos sentados con Cristo. Si hemos entrado en el reposo del Señor, estamos sentados con Cristo. Pero si no estamos en reposo, no estamos sentados. Estamos agitados, estamos corriendo aquí para allá, estamos afligidos,
porque no hemos tomado el yugo del Señor, no estamos aprendiendo de Él, no hemos sujetado nuestro espíritu a Él y no estamos sentados con Él en su reposo. Dios quiere ayudarnos a entrar en su reposo. En Jeremías 18, versículo 6, el Señor dice, he aquí como el barro en manos de alfarero, así sois vosotros en mi mano. La mano del Señor es la mano que Dios usa para formarnos, pero Él usa diferentes objetos para ayudarnos a entender. Por ejemplo, el yugo del Señor es la mano del Señor. El proceso, el castigo, la disciplina, la formación, entrenamiento, es la mano del Señor formándonos para ser esas vasijas de honra y gloria para Él. Yo quiero que leamos y escuchamos esas palabras en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23. 1 de Pedro capítulo 2, 21 al 23. Dice así, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno, se halló en su boca, y quien cuando le altrujaban, no respondió ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Eso es lo que hizo el Señor. Cuando Él encontró injusticias en su vida, Él encomendó eso a su Padre, sabiendo que Él iba a juzgar con justicia. Y eso vimos en Daniel capítulo 7, 21 y 22, que por 3 años el anticristo está haciendo guerra, pero Dios juzga justicia a favor de los santos. Recuerda que lo que habíamos visto y leído en Daniel, que acabo de mencionar, que la justicia siempre va a venir de Dios. Téngalo por seguro, téngalo por cierto, la justicia de Dios va a llegar y va a venir a favor de los santos que en este proceso de formación y calificación de sus labios salen gracia, gratitud al Señor, porque saben y pueden ver y percibir la mano de Dios formando sus vidas, llegando a Él, recibiendo Él la enseñanza como ser manso y humilde. Recuerda esto, que los que están delante del trono como el Señor son los bienaventurados, supremamente bendecidos, que son santos. Entonces, en conclusión, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es su meta? ¿Dónde está su visión? ¿Estás encontrándose en una tormenta? Y en esa tormenta estás afligida o afligido. Estás peleando por sus derechos. Recuerda esto. Si tú y yo caminamos exactamente donde caminó Jesús, por fe, y si pasamos por lo que Él experimentó, también llegaremos a donde Él está. El Señor es el más humilde y el más manso. Y los que están allí y llegarán ahí, los hijos de la gloria, ellos serán hijos maduros y completos porque entendieron el proceso, captaron la visión de la formación de Dios, aceptaron y no desmayaron en la disciplina, en la corrección, en la formación, en los ajustes espirituales que Dios estaba haciendo en sus corazones. Y ellos se sometieron sus vidas al alfarero, a sus manos, y Él los formó a ser esos hijos e hijas de gloria, para gloria y honra suya y para siempre. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, quiero animarles hoy. Estamos viviendo tiempos emocionantes, sin precedentes en nuestras vidas, y es tiempo de muchos conflictos, pero quiero decirles algo. El Señor obra todo para nuestro bien y trabaja para todo para nuestro bien. Acepta el yugo del Señor. El Señor vida. Y quiero orar y darles una invitación.
Quizás su alma no ha encontrado reposo en estos tiempos. El Señor está diciendo, venid a mí. Recibe mi yugo. Y quiero enseñarle, quiero capacitarle, quiero ayudarle a calificar para que en el futuro tú puedas heredar un reino, reinar conmigo y ser aquellos que son supremamente bendecidos y santos, porque mi imagen, mi carácter está en su vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor, que tú tienes un plan y propósito para nosotros aún en estos tiempos. Padre, tú tienes una visión muy clara para nosotros. Tú tienes una herencia, un reino y una esperanza para nosotros. Una esperanza viva, Señor. Cuando ponemos nuestros ojos en ti y cuando vemos las cosas espirituales, las cosas eternas y no las cosas temporales, Señor, podemos regocijar y tener esa confianza y ver la victoria. Y podemos correr con esperanza, con gratitud en nuestro corazón, sabiendo que tú estás formando nuestras vidas, que tus manos de amor, de cariño, están moldeándonos y bajo el Señor del yugo, tú estás enseñándonos y moldeando nuestras vidas para que seamos esas vasijas de honra y gloria para ti. Padre, yo pido en este momento que tu precioso Espíritu Santo venga y consuela y conforta a cada hermano o hermana que está pasando por una dificultad y que esta palabra puede ser como un bálsamo para sus vidas, un ungüento, un óleo, Señor, sobre su cabeza y que ellos pueden ser convertidos, Señor, ese manto de luto por gozo y alegría, Señor, y esa esperanza viva que viene de ti pueda empezar a llenar sus vidas y quitarlos del desánimo o de la presión que ellos están quizás sintiendo, y que sus ojos una vez más pueden ver con claridad la esperanza puesta delante de ellos y pueden correr como corrió Jesús y alcanzar la meta por medio de tu gracia. Amado Padre, decimos y te damos gracias, Jesucristo, por su trabajo, su victoria, y gracias, Espíritu Santo, por tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga y los guarden, y que esta palabra espero sea una palabra de ánimo, de fortaleza para sus vidas, y que puedan correr hacia esa meta que Dios ha puesto delante de nosotros. Dios les bendiga.